otras naciones, otros reinos. Y aun cuando el minúsculo pueblito de Israel e incluso el pequeño reino que surge en la parte central de la Palestina hacia el siglo X, no es demasiado significativo en cuanto a la influencia que puede haber tenido desde el punto de vista económico, político, en su tiempo. Está en permanentes relaciones con las grandes potencias que dominan la zona a lo largo de los sucesivos periodos históricos, ¿no? Y ocupa un lugar que aun cuando parezca pequeño, digamos, es un lugar desde el punto de vista geopolítico importante en el tiempo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hacíamos nosotros la referencia al este pequeño corredor que es el de Siria y Palestina, ¿no? En el que se ubica aquí, en esta pequeña zona en la que está ubicado la Palestina de su tiempo, en la que nace Israel, está en relación con las grandes potencias de su tiempo, digo, y constituye una especie de corredor, de pasillo, digamos, que comunica grandes civilizaciones como la de Egipto y la de la Mesopotamia. Entonces, esto constituye como digo, una suerte de pasillo o de puerta que todo el mundo quiere controlar para fines del comercio y de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, a medida que los distintos imperios dominan el Medio Oriente antiguo, van a querer controlar este pasillo. Va a ser clave para el paso, como digo, tanto de las caravanas comerciales como de las campañas militares. Entonces, hay que considerar cómo a lo largo de los distintos periodos históricos ese territorio y por lo tanto las poblaciones que allí habitan han sido dominadas, han sido dominio de distintas potencias, ¿no es cierto? Primero, digamos, en los periodos que están como atestiguados en el testimonio bíblico, el primero de todos es Egipto, ¿no? Durante muchos años, durante varios siglos, toda esa zona fue controlada por Egipto, ¿no? Entonces, encontramos muchísimas huellas desde el punto de vista arqueológico del dominio de Egipto, que a lo largo de varios siglos hizo sentir su poder en esa zona, ¿no? Muchos siglos. Por lo tanto, no es de extrañarse encontrar huellas de la cultura y de la religión de Egipto en Palestina, también en los orígenes del pueblo de Israel y el de su escritura, ¿no? Primero Egipto, ¿no? Después surge el imperio asirio, y sobre todo el que cobra gran importancia y realmente extiende su poderío sobre todo el Medio Oriente, es el imperio neo-asirio. Es el primero que merecería el nombre de imperio. Digamos, un imperio es un reino que tiene pretensiones de dominio universal, ¿no es cierto? No solo en el territorio que abarca su propia nación, sino en el dominio de las demás naciones, ¿no? Entonces tiene una política expansionista y de dominación colonial, por lo menos potencialmente universal, ¿no? Un imperio. Y Asiria es el primero que aparece, por lo menos en la documentación histórica a nuestra disposición, con esas pretensiones, ¿no? Cuando se habla del rey de los 4 puntos cardinales, rey de los 4 confines de la tierra, es uno de los títulos que tiene el rey de Asiria, el emperador de Asiria, se considera el gran rey, ¿no es cierto? El gran rey, rey de
de reyes, ¿no? Que va sometiendo muchas veces simplemente por derrota militar, otras veces por pactos o alianzas, pactos de vasallaje a los demás reyes de la región, ¿no es cierto? Entonces, el imperio asirio es el que domina sobre el territorio de Siria, el corredor siro-palestinense, donde vive Israel, durante varios siglos. Y vamos a ver también la influencia que ese imperio ha ejercido y las consecuencias que deja también en la problemática cultural y religiosa. Hemos visto algo de esos en el estudio de Isaías, sobre todo, porque abarcaba también toda la crisis siro-efraimita que estudiábamos nosotros en torno al año 737, 736, 735, y después las consecuencias que tiene, sobre todo en la derrota del primero de los reinos que se estableció en esa zona, como es el reino de Israel del Norte, cuya capital está en Samaria. Entonces, esa derrota de Samaria, de Israel, y la caída de Samaria en el año 722-721. A Siria le sucede, pues, Babilonia, ¿no? Babilonia, es decir, la nación de los caldeos, está bajo dominio de Asiria durante muchos siglos también, como las demás naciones de la región. Aun cuando tiene en su estirpe, en su historia, en su linaje, los recuerdos del imperio paleo-babilónico, figuras ilustres, quizás uno recuerda sobre todo por Hammurabi, ¿no es cierto? Como figura más significativa, pero ese es el imperio paleo-babilónico. Después, Babilonia y la nación de los caldeos está sometida a Siria durante varios siglos. A partir del 626, un nuevo rey en Babilonia se independiza de Asiria, ¿no? Entonces Nabopolassar levanta cabeza y sacude el yugo asirio, que Asiria empieza a debilitarse como imperio y recupera su autonomía, y empieza también él a tener, Babilonia, las veleidades imperiales. De hecho, después van a terminar usando los mismos títulos imperialistas de los antecesores asiria, ¿no? Entonces, 626, tenemos ahí una fecha para poner como punto de referencia el comienzo de de esta otra potencia, ¿no es cierto? En el año 612 cae la capital del reino de Asiria, que es la caída de Nínive. Trasladan su capital, su centro neurálgico a Harán, en el norte de la Mesopotamia, que es prácticamente Siria, pero también esa ciudad cae en el 610. Babilonia está levantando cabeza y ganando poderío, sobre todo porque es apoyado por una potencia que viene de más al este todavía, los medos y los persas, ¿no? Que aparentemente son sus aliados por ese momento, ¿no es cierto? Y empiezan a derrotar a los asirios. Los antiguos enemigos de Asiria, Egipto, ahora pensando en que más vale malo conocido que bueno por conocer, apoyan a Asiria y contra los caldeos, los medos y los persas. Aún así, hay una batalla crucial en el año 605 en la que es derrotada Asiria y por lo tanto también Egipto, que tiene que replegarse de nuevo hacia las tropas hacia su tierra,
y esa fecha marca el fin del imperio asirio y el comienzo del dominio de Babilonia sobre el Medio Oriente. Prácticamente heredan los mismos dominios que los anteriores, ¿no? En el año 550, en cambio, ya mucho más adelante, vamos a ver que los antiguos aliados persas ya no están contentos con ser aliados de Babilonia y quieren hacerse también con el poderío en la zona dominada por ellos. Y efectivamente en el año 539 las tropas de Ciro toman Babilonia, que cae también a su vez. Después, por supuesto, podemos seguir la historia y después de la caída de Babilonia viene Persia, después de los persas vienen los griegos con Alejandro Magno, después de Alejandro Magno vienen los romanos con Pompeyo, con Tito, con Vespasiano y demás, ¿no es cierto? Y no sigamos hasta hoy porque va a ser complicado. Pero estos distintos imperios que se suceden, esa sucesión de imperios vista ya después con perspectiva es la que va a suscitar incluso una reflexión en la teología que va surgiendo en el pensamiento apocalíptico, que después valdrá la pena estudiar más adelante y que se refleja, por ejemplo, en los libros de Daniel, ¿no es cierto? Incluso gráficamente se visualiza esta sucesión de los imperios en aquella estatua, ¿no?, que tenía la cabeza de oro, el cuello de bronce, etcétera, los distintos materiales, pero que al final tiene los pies de barro, ¿no?, los pies mezclados entre hierro y barro, y por lo tanto está destinada a derrumbarse. Aún las sucesivas potencias al final terminan derrumbándose, formando una gran montaña, y ahí quedará evidente la sucesión, la periodización de la historia, como si estuviese prevista ya por una mente superior que en realidad es la que gobierna la historia, y basta una pequeña piedrita que se desprende, y no por intervención de mano humana, pero que va justamente a dar en los pies de bronce de la estatua, ¿no? Simplemente para ver cómo esta sucesión también ha sido vista, no somos nosotros los primeros que lo vemos, y ha suscitado incluso esa reflexión por parte del pensamiento apocalíptico, ¿no? Entonces nosotros estamos ubicados ahora en este periodo de dominio asirio que duró mucho tiempo y que significó una aculturación forzada, ¿no es cierto? Una colonización cultural, una colonización política, una colonización económica e incluso religiosa, ¿no? Un pacto de vasallaje implicaba también la aceptación de la divinidad del emperador, ¿no? El rey, el gran rey, imponía también el culto a su Dios patrono, a su Dios padrino, ¿no es cierto? Entonces también en Israel hubo que rendir culto a Asur, ¿no?, y usar sus símbolos, introducir sus símbolos en los santuarios de Israel y de Judá, ¿no es cierto? Toda esa simbólica, ¿no es cierto?, que se metía. Por supuesto, la clase dirigente que también había aceptado ese vasallaje, volente o nolente, si queriendo o no, también aceptaban muchos de los rasgos de la cultura del colonizador, ¿no es cierto? Y a veces es más peligroso el colonialismo interno que el externo, ¿no es cierto? Sobre todo culturalmente. Adoptan mentalidades, modas, costumbres de los extranjeros, ¿no es cierto? Su forma de vestir, su forma de gobernar, su forma de ejercer el comercio, y también muchos de los rasgos de su religión van siendo adoptadas también por la clase dominante
dentro de los reinos que aceptan ese vasallaje respecto del imperio asirio en este caso, ¿no? Contexto para poder meternos ahora a leer este texto de Nahum, un texto así a grandes pinceladas, con brocha gorda, ¿no es cierto? Pero que por lo menos nos permiten captar las alusiones que el texto hace a algunos de estos elementos, las referencias históricas, las referencias políticas que podemos leer. Vamos a comenzar simplemente leyendo el texto, después vamos a ver si podemos estructurarlo y después profundizar un poco en el trasfondo y en el mensaje teológico, ¿no? Entonces empecemos por el texto, ya que siempre hemos dicho hay como que captar tres dimensiones en estos textos. Es primero la dimensión literaria, todos los libros bíblicos son eso, en primer lugar son libros, y hay que leerlos desde esa perspectiva, como libros, como una obra literaria que tiene una composición concreta, que tiene un principio, tiene un fin, tiene una estructura, tiene una redacción pensada, una composición pensada, y probablemente también tiene su historia de redacción. Hay una historia anterior al texto tal como nosotros lo tenemos. En primer lugar, digo, una obra literaria, un producto literario que nosotros podemos profundizar, incluso que conviene estudiar en su lenguaje, en sus símbolos, en sus imágenes, en sus metáforas, el mundo mítico simbólico que aparece en el texto y el lenguaje que se utiliza, precisamente por eso que esta mañana decíamos, ¿no? Que el lenguaje abre también perspectivas, ¿no? Entonces, criticando, deslegitimando determinadas ideas, determinados sistemas políticos incluso, y después también proponiendo, dinamizando una esperanza, proponiendo símbolos que terminan configurando un nuevo horizonte y una nueva percepción de la realidad, ver las cosas de otra manera, y por lo tanto abriendo las posibilidades de un cambio, ¿no? En segundo lugar, los textos son documentos históricos, no son libros de historia, por supuesto, y la narración no tiene por qué ser un relato fehaciente desde el punto de vista de la historia positivista, ¿no es cierto? Es decir, reproducción exacta de los acontecimientos de manera cronística, no, pero son documentos históricos, es decir, un trozo, un fragmento del pasado que nosotros tenemos hoy en el presente, un fragmento del pasado que no es un monumento físico, material, sino un documento. Por lo tanto, hay un texto, ¿no? Y que puede servirnos como fuente secundaria también para la reconstrucción de un tramo de la historia de Israel, ¿no? De la historia narrada, ¿no es cierto? Y de la historia de la narración del texto, cómo se fue componiendo. Y en tercer lugar, hemos dicho, se trata de productos teológicos, elaboraciones de testimonios de fe de una comunidad. Y por lo tanto, también nos permiten a nosotros captar cuál es la propuesta de fe que está expresada en estos textos, ¿no? No solo la religión que refleja, sino la propuesta teológica que se nos ofrece, ¿no? Tres dimensiones que nosotros vamos a intentar de alguna manera descubrir también en este pequeño texto de Nahum, que no consta más que de 3 breves capítulos, ¿no? Aquí estamos muy lejos de obras literarias como las que hemos visto en los 3 primeros años, ¿no? Isaías con 66 capítulos, ¿no es cierto? Jeremías con 52, así con los distintos libros, pero también pueden tener su historia de la redacción y podemos captar quizás niveles distintos
o textos pertenecientes a distintos momentos, quizás en la redacción. Vamos a leer entonces este primer capítulo, ¿no? Por lo menos del 1 al 8, ¿no? El primer versículo es como el título, de alguna manera. Hemos dicho que en los textos bíblicos uno puede distinguir de algún modo un texto primario y un texto secundario, un paratexto. Es decir, paratextos son aquellos textos que están en función de orientar al lector en la lectura, así como quiere que el autor que nosotros leamos el libro, ¿no? En este caso, el versículo 1, oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elkosh. Una sola frase que tiene, sin embargo, varios elementos interesantes para preguntarnos, ¿no es cierto? Fíjense cómo oráculo es la palabra con la que inicia, es un término que viene del verbo nasa en hebreo, que es el verbo levantar, ¿no es cierto? Levantar, nasar rosh, levantar la cabeza, levantar un peso, cargar sobre los hombros, ¿no es cierto? Entonces, masa sería la carga, por decir, ¿no? O el cargo, ¿no? Se usa muchas veces en los títulos de los oráculos contra las naciones, ¿no? Nosotros hemos visto ya oráculos contra las naciones, en pequeñas colecciones de oráculos contra las naciones, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Amós, oráculos contra las naciones. Normalmente esos oráculos contra las naciones llevan este título, Masá. Encontramos también ahí en Isaías 13, por ejemplo, ¿no es cierto? Y normalmente esos oráculos contra las naciones suponen un acontecimiento de gran sufrimiento para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en virtud del ataque de unos enemigos. Y los oráculos contra las naciones aparecen como una suerte de proclamación de la justicia divina, de la revancha divina, de la venganza divina, si quieren, ¿no es cierto? Aquellos que han sido los agresores y que han hecho sufrir a estos, ahora van a ser castigados por el Dios justo, ¿no? Ese Dios de quien ellos se burlaron y al que pretendieron vencer cuando derrotaron a su pueblo, ahora es el Dios que los castiga. Entonces, los oráculos contra las naciones aparece como, claro, demasiado como simplista, ¿no es cierto? Los malos y los buenos. Los malos son los otros, los buenos somos nosotros, ¿no es cierto? Esa es un poco la simplificación, pero se entiende desde ese deseo de justicia de quienes han sufrido mucho en manos de unos poderosos que los han saqueado, los han derrotado, los han exterminado, ¿no? Entonces, en general, este título es el título de los oráculos contra las naciones. Así aparece oráculo sobre Nínive. Entonces aquí, no sobre todas las naciones, sino sobre una en particular, ¿no? Nínive, capital de Asiria. Es la capital histórica de Asiria, como digo, que es la que cae en el año 612, por lo tanto, esa caída de la capital tendrá una fuerza simbólica muy grande para no solo para los derrotados sirios, sino para los que alimentaban toda esa sed de venganza por haber sido las víctimas de este imperio cruel a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, es la capital de Asiria, que tiene como su apogeo en la época del imperio neo-asirio, entonces siglo X hasta el siglo VII, cuando cae. Entonces, ya nos indica el título que lo que vamos a encontrar a continuación
es un oráculo, un anuncio nefasto, digamos así, un cargo contra, ¿no? O algo, Dios que va a cargar contra alguien y contra Nínive, ¿no? Oráculo sobre Nínive, oráculo contra Nínive, si quieren traducirlo de esa manera. Pero enseguida aparece otro término que es el término Sefer, ¿no? Dice libro, ¿no? Libro, normalmente lo traducen como libro, en realidad documento, digamos, ¿no? Documento escrito. Es, en el sentido de, es no el soporte, el continente, sino el contenido, ¿no? No es el libro como, entendido como elemento físico, sino el, el libro en cuanto a documento, ¿no? Porque ese libro puede ser una tabla, puede ser lujot, tablas, o puede ser un megilá, un rollo, ¿no es cierto? También. Entonces, el soporte, aquí, no, aquí entonces un documento, podríamos decir, de la visión de Nahum de Kosh, ¿no? No solo se habla de un oráculo documentado, sino que documenta una visión, ¿no? Otra vez aquí nosotros lo encontrábamos también eh, en la colección de Isaías, ¿no? Aquí del verbo hatzá, tener visiones, ¿no es cierto? Hatzá. Visión, una visión de Nahum del Kosh. Fíjense que no se da genealogía como lo podemos encontrar nosotros en otros libros bíblicos, ¿no es cierto? Como el de Ezequiel, hijo de Busí, o Jeremías, ¿no es cierto? Hijo de Gelcías o Elcías, Hilquías, de los sacerdotes de Abiatar, o como Isaías Yeshayahu ben Amutz, ¿no es cierto?, hijo de Amós. Aquí no hay indicación de la genealogía, sino de su lugar de origen, el Kosh. No sabemos muy bien dónde está situado, ¿no? Algunos lo sitúan porque no ha habido continuidad del nombre. Cuando a veces uno encuentra un nombre árabe parecido, ¿cierto? Entonces hay como una tradición del nombre. Saben ustedes que de los elementos más duraderos o que tienen más duración a lo largo de la historia son los toponímicos, ¿no? Los nombres de los lugares. Hay, por ejemplo, lenguas que no han tenido escritura, como por ejemplo el cacán en la zona nuestra, ¿no es cierto?, de los diaguitas, los calchaquíes, etcétera, pero algunas de las palabras se conservan en la toponimia. Entonces, a través de la toponimia uno puede llegar a conocer alguno. Entonces, sin embargo, del Kosh no tenemos la certeza de dónde se encuentra. Algunos lo localizan en la Galilea, es decir, en el norte del territorio del corredor sirio-palestinense, ¿no es cierto?, en el norte de Israel. Y algunos piensan en relacionarlo con Cafarnaum, ¿no? Cafarnaum es Kefar Nahum, ¿no? Es decir, la aldea de Nahum. Entonces, aun cuando no hay ningún otro recuerdo, digamos, de esa ciudad referida al profeta, pero es curiosa la relación del nombre del pueblo, ¿no? Entonces, si fuera así, si efectivamente se tratara de una localidad de la Galilea, puesto que se está hablando aquí de un autor que escribe, habla y escribe en Judea, mucho después de la destrucción de un siglo después, casi un siglo después de la destrucción de Samaria, entonces puede tratarse de uno de los tantos emigrados o refugiados o exiliados del reino del norte que fueron a parar a Jerusalén, muchos de los cuales podían haber pertenecido a una élite instruida y por lo tanto haber podido ser útiles también en la corte o en el staff o en el aparato
estatal de Judá. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en el título tenemos ya varias cosas interesantes para tener en cuenta, ¿no? Otros incluso sitúan el Kosh, la ponen en relación con Al-Qush, que es una ciudad cristiana al norte de Mosul, es decir, en la Mesopotamia. Esa es otra posibilidad un poco más lejana. Lo que tenemos a continuación es claramente un salmo, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Al Salmo 1, desde el versículo 2 al versículo 8. Alguien, por favor, que lo lea, que se oiga. Yahvé, un Dios celoso y vengador, se venga contra sus adversarios y su ira es terrible. Yahvé es lento a la cólera, pero tremendo en su poder y no deja pasar nada. Camina entre tempestades y huracanes, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza a los mares y los seca, los ríos se quedan sin agua. El Basán y el Carmelo desfallecen y se marchita el verdor del Líbano. Los cerros tiemblan ante él y las lomas se estremecen. Ante él se derrumban la tierra, el universo y todos los que viven en él. ¿Quién podrá resistir ante su enojo? ¿Quién podrá soportar el ardor de su cólera? Su furor se extiende como el fuego y las rocas se quiebran ante él. Yahvé es bueno para los que en él confían. Es un refugio en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían y los salva de las aguas embravecidas. Mas extermina a los que se alzan contra él, a sus enemigos los persigue hasta en la oscuridad. Bueno, ahí habría que detenerse en el análisis de este salmo. Se trata de un salmo acróstico, acróstico alfabético, es decir, cada uno de los versos comienza con una de las letras del alefato, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, etc., ¿no? Entonces, un salmo acróstico alfabético, un poema digamos, cuyos versos comienzan con una de las letras del alfabeto en el orden normal. El esquema se puede seguir bastante bien hasta la letra Kaf. Después está más complicado reconstruirlo, ¿no? Por lo menos hasta el versículo 8. Los intentos de reencontrar las otras letras que siguen siendo siempre muy problemáticos, aun cuando algunos autores han hecho un esfuerzo, ¿no? No suelen ser muy convincentes, digamos, las reconstrucciones que se hacen, ¿no? Son ingeniosas, llenos de conjeturas, pero no muy convincentes. Entonces, nosotros encontramos este salmo en los versículos 9 y 10, en cambio, son una especie de conclusión que permiten pasar a los otros oráculos concretos, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí, entonces, ¿de qué tipo de salmo es este? Es decir, ¿cuál es el contenido? ¿De qué habla? ¿O qué canta? El poder del Señor sobre la creación. El poderío de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es como la pintura es la pintura de una manifestación divina, ¿no? Una teofanía, ¿no? Estamos acostumbrados a encontrar en los textos bíblicos teofanías, hay de muchas clases, ¿no es cierto? La manifestación de Dios a veces en una tormenta, a veces en una erupción volcánica, a veces en un temblor, a veces, es decir, fenómenos que el hombre no puede dominar, fenómenos que son como aterradores precisamente por eso, y que aparecen como manifestaciones de un
poder superior, ¿no es cierto? Se entienden como manifestaciones divinas. Un Dios, aquí dice Dios celoso y vengador es Adonai. Vengador es Adonai colérico, ¿no? Se venga Adonai de los adversarios, le guarda rencor a sus enemigos, ¿no? Aparece, ¿con qué rasgos aparece la figura divina entonces aquí? Los rasgos de un guerrero, el efecto digamos, los rasgos bélicos de este Dios aparecen claros, ¿no es cierto? Y se relacionan con la tormenta, la tempestad, el huracán, las nubes, ¿no? Entonces, como si fuese una campaña militar que avanza y de manera irrefrenable, así una tormenta, ¿no es cierto? Como si fuese un ejército que avanza incontenible. Muchas veces en la mitología se interpretan incluso eso, los rayos son como las flechas que lanza el dios de la tormenta y que queman aquello que alcanzan, ¿no es cierto? Entonces, esa es la imagen aquí, ¿no? Y dice vengador, ¿no? Un Dios que se venga, un Dios que toma la revancha, que se va a vengar de unos enemigos. Se supone entonces que hay alguien que lo ha ofendido, ¿no? Que eh, lo ha retado, que ha ofendido su nombre, que ha eh, eh, afrentado su fama, ¿no es cierto? Que lo ha hecho quedar mal, ¿no? Porque supuestamente lo ha derrotado o ha pretendido haberlo vencido, ¿no? ¿Qué más? Increpa el mar y lo seca, todos los ríos agotan, languidecen, ¿no? Entonces eso domina sobre las aguas del mar, pero también el Bazán, el Carmelo, la flor del Líbano, ¿no? En los montes del norte, que son montes verdes, a diferencia de los montes pelados, desérticos del sur, ¿no es cierto? Son montes llenos de, de, de árboles, ¿no? De, de verdor, el Bazán, el Carmelo, la flor del Líbano, se amustia, se agosta, se seca, ¿no? Los montes tiemblan ante él, se estremecen las colinas, en su presencia se levanta la tierra, el orbe y los que la habitan, ¿no? Entonces, la consecuencia ante su enojo, ¿quién aguantará? ¿Quién resistirá al ardor de su cólera? Su furor se derrama como fuego, las rocas se quiebran ante él. Entonces parte hasta las piedras, las peñas se parten, se agrietan, se rajan ante el Señor, ¿no? Eso es como el temblor, como el del miedo de alguien que ve algo aterrorizante, así las montañas tiemblan ante el poderío de este Dios. Ante su enojo, ¿quién aguantará? Bueno es Adonai para quien lo espera, un refugio el día de la angustia. Él conoce a los que le acogen, a los que a él se acogen cuando sobreviene la inundación y extermina a los que se alzan contra él, a sus enemigos empuja a las tinieblas, ¿no? Entonces, sabe distinguir entre unos y otros, ¿no? A los que se refugian en él los protege, él es como una fortaleza, un alcázar, un bastión. Nada les pasará a los que se refugian en él, pero a sus enemigos los aplasta con su cólera, ¿no? Eh, Vamos a encontrarnos aquí ya con una dificultad en el lenguaje de Amós. ¿Qué dificultades ven ustedes? ¿Qué les choca? Su sensibilidad. Poco sensible. Y digo yo, ¿no? Bueno, es bastante violento para nuestro gusto, ¿no es cierto? La violencia y después vamos a ver incluso cruel, ¿no es cierto? Los rasgos de una divinidad que aparece como eh, queriendo exhibir todo su poder, ¿no? Exhibicionistas de su poderío, ¿no? Que se
impone por la fuerza, nos choca, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos en un lenguaje bélico, guerrero, una imagen además sexista, digamos, un problema de género, ¿no? Aparece una divinidad con rasgos masculinos, con esos rasgos estereotipados de una masculinidad violenta, de que se preocupa solo por su honor, su prestigio, su fuerza, su apariencia, su esplendor, y que incluso, bueno, vamos a ver cómo la ciudad enemiga también aparecerá pintada en términos también femeninos, ¿no? Una mujer que ha querido imponerse sobre los demás con malas artes, sortilegios y prostituciones, comprando a los demás. Fíjense cómo un lenguaje que es problemático hoy, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también tenemos que, a partir de aquí, descubrir la necesidad de leer con mucho cuidado y de hacer toda una hermenéutica de este lenguaje bíblico, ¿no? Ver qué función puede tener, cómo lo podemos, qué buena noticia podemos leer ahí, ¿no es cierto? Pero cuando aparece con estos rasgos, hoy, bueno, nosotros tenemos la obligación también de repensar este lenguaje, porque si lo presentamos así, tal cual, y sin las salvedades correspondientes, no parece aceptable en una cultura como la nuestra de hoy, ¿no es cierto? Y Santo Tomás decía eso, ¿no es cierto? Que ojo con presentar interpretaciones de los textos que resulten enojosas a la razón, puesto que va a llevar a los razonables a rechazar la revelación. Ojo, porque entonces puede llevar a tirar el huevo junto con la cáscara, ¿no es cierto? Entonces hay un lenguaje que es extraño, ¿no es cierto? Y tenemos que ser capaces de sentir la extrañeza del lenguaje. No puede ser que nos hayamos acostumbrado simplemente, ¿no? Va a haber que hacer un esfuerzo de lectura de género, digamos, de los textos bíblicos, e incluso también una lectura decolonial o postcolonial de los textos, como se dice hoy, que creo que hoy es obligada también, puesto que muchos de los textos se han utilizado y se utilizan con fines políticos, con una lectura fundamentalista para imponerse sobre los demás o para legitimar una serie de opciones que son absolutamente inaceptables. Entonces, tenemos nosotros que ser capaces de ir más allá de la letra y del lenguaje y de captar cuál es el mensaje que hay, pero detrás de la simbólica en la que se expresa, ¿no? Bien, entonces, aquí este pequeño salmo, como decimos, que llega por lo menos expresamente hasta este versículo 8, ¿no? Aquí los símbolos también tienen toda esta carga mítica, ¿no es cierto? El dios de la tormenta, el dios, la inundación. ¿Cuál es la inundación? Que no es simplemente un fenómeno de la naturaleza hoy, sino que tiene esa carga del mito de Orígenes, ¿no es cierto? De los orígenes, es decir, la inundación primigenia, el gran diluvio de los orígenes de la creación. Bueno, aquí este Dios que ejerce esta violencia, digamos, no es, sin embargo, un Dios ciego, sabe distinguir entre unos y otros, ¿no? Sabe distinguir entre los que se refugian en Él de los otros, ¿no? Entonces, el texto tiene después como bisagra estos versículos que decimos 9 y 10. ¿Qué tramáis contra Adonai? Él es quien ejecuta el exterminio. La angustia no se repetirá.
solo con una maraña de espinos, y cuando su embriaguez llegue al límite, serán consumidos como un haz de paja seca, como un manojo de paja seca. Entonces, aquí como una especie, como digo, de conclusión de ese poema inicial, ¿no? Diga. Sí. Por lo anterior, inaceptable. ¿Desde qué lectura? De una lectura racional, que rechaza el machismo, el patriarcalismo, el sexismo, la desigualdad, la opresión, la violencia, la guerra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo leer un texto? Por supuesto, es un poema, pero un poema que se expresa en estos términos. Entonces, ¿cómo poder decodificar este lenguaje para recibir la revelación que está allí, ¿no es cierto? Porque si uno la acepta críticamente, adopta esta simbólica y la asume, entonces uno se configura con un Dios violento, con un Dios agresor, con un Dios vengador, con un Dios supremacista, ¿no es cierto? Con un Dios que se impone, ¿no? Y que genera desigualdad. Entonces, aquí es importante hacer, así como hay que defender la Biblia de nuestros propios esquemas culturales para no imponerle nuestros cánones e interpretarla desde nuestros propios esquemas culturales, también tenemos que defendernos nosotros de la Biblia. Sí, de los esquemas culturales en los que está expresado el mensaje, porque no tenemos por qué asumir cosas que están en contra de lo que la misma fe y la misma razón nos hace ver, ¿verdad? Entonces, defender la Biblia de nuestros esquemas culturales y defendernos a nosotros de esquemas culturales que son simplemente el envase en el que viene esta revelación, pero que no tenemos por qué comernos la cajita de plástico en la que viene, ¿no es cierto? Porque no solo no alimenta, sino que hace daño. Entonces, en ese sentido, son inaceptables. Vamos a ver incluso más ejemplos de estos, ¿no? ¿Se entiende eso, no es cierto? Defender la Biblia de nuestros esquemas para no interpretarlo desde nuestros esquemas culturales, pero ojo, también defendernos nosotros, no tragarnos esquemas que no tenemos por qué asumir, ¿no es cierto? En algunos casos lo hemos hecho con naturalidad, ¿no es cierto? El ojo por ojo, diente por diente, no lo practicamos, espero, ¿no? Que no lo practiquemos, ¿no es cierto? De Éxodo 21, pero tampoco hacemos la guerra santa que manda el Deuteronomio del capítulo 20 y esas cosas, nosotros por lo menos, ¿no es cierto? Yo no me he enrolado en ninguna todavía, gracias a Dios, ¿no es cierto? Y espero no hacerlo. Pero cosas que parecen más evidentes, pero aquí en la poesía y demás, podemos nosotros terminar naturalizando un lenguaje que es contrario a lo que el Evangelio nos propone, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Muy bien, hasta aquí entonces esta primera parte del texto, ¿no? Si tenemos más preguntas o algún elemento que hay que aclarar o alguna idea que le sugiere este texto. Tendríamos que esclarecer a qué responde simbólica. Claro, esa es la línea, ¿no es cierto? ¿A qué responde ese lenguaje? ¿Por qué un lenguaje tan violento? ¿Por qué un lenguaje tan cargado de agresividad, de deseo de venganza, ¿no? Incluso dice ahí que él es lento, tardo a la cólera, dice el versículo 3, ¿no es cierto? Porque el versículo 2 dice, Dios celoso y vengador es el Señor, se venga el Señor, pero enseguida dice que es tardo a la cólera, que es paciente, ¿no? Que no es aceptar la injusticia o la violencia padecida
sino tener paciencia, una tolerancia momentánea, como aparece en Isaías también, una especie de prórroga concedida a los rebeldes para que tengan la oportunidad de convertirse, como dirá la carta a los romanos, ¿no? O la carta de Pedro, ¿no? No es que el Señor es tarde, sino que nos está dando un changüí para que nos convirtamos, ¿no es cierto? De todas maneras, habla entonces de un tiempo demasiado prolongado en el que parece el Señor haberse quedado demasiado indiferente frente a un sufrimiento que clama justicia, ¿no? Clama venganza. Esa es la pregunta. ¿Cuál es ese sufrimiento que hay detrás? ¿Por qué, como decía Oscar, no sé todo, esa violencia en el lenguaje? ¿A qué obedece? Lo que pensaba yo es que esta violencia no habla, según lo que yo podía interpretar, de una supuesta crueldad de Dios, sino más bien responde a una indignación, porque el oráculo es contra Nínive, y Nínive fue una potencia que causó enorme sufrimiento a muchas personas. Entonces, tal vez en respuesta a ese sufrimiento, a ese mal, es la indignación del Señor que de repente explota, se puede decir de alguna manera. Pero, como bien decía, esta indignación sabe discernir, porque dice, los que se acogen con el Señor serán cuidados, serán salvados. Eso, de todas maneras, si a algunos les ahorra este castigo, con otros parece despiadado, ¿no? De todas maneras, ¿no? Aun cuando sepa distinguir. Pero es interesante, es decir, ¿a qué obedece este lenguaje? Obedece a la prolongada opresión y violencia y saqueo, injusticia, crueldad sufrida precisamente a manos de Nínive, contra quien se dirige el oráculo. Efectivamente, esa es la explicación del por qué tanta violencia, por qué tanta agresividad. Lo vamos a ver después en la imagen que pinta el capítulo siguiente, que es impresionante. Por un lado, que veíamos que en el oráculo se hacía referencia a un Dios como guerrero. Por otro lado, también decía que era como los elementos de la teofanía que están al origen de la creación, como esa potencia, el caos, la destrucción. Bueno, son dos aspectos. Yo digo, también yo pensaba en toda esta dinastía de sucesión, que se usa un lenguaje como de un rey vencedor que avanza, debe ser por lo que causaban las potencias cuando invadían y arrasaban, digamos. Efectivamente, es la experiencia que ellos han tenido. De ahí está tomada toda la imagen, la simbólica está tomada de lo que ellos conocen. Es decir, se proyecta sobre la divinidad las cosas que se han experimentado en la vida militar, política de su tiempo, efectivamente. Ese es el reservorio de imágenes con el que se intenta hablar de Dios y con el que se intenta articular la esperanza de la justicia tan largamente esperada, ¿no? Parece aquí. Entonces, interesante. Sí. Ahora, la creación aparece en la mitología como la primera batalla, ¿no? En la que hay, bueno, en el caso de las mitologías politeístas, ¿no es cierto? Hay divinidades que se pelean y una vence a la otra, la mata a la otra y con el cuerpo de la otra crea los astros y el sol y las estrellas y qué sé yo, ¿no es cierto? También aparecen, por eso son teogonías en muchas de estas, es decir, luchas entre dioses, pero siempre el aspecto bélico aparece allí y la creación aparece como la victoria de un Dios, supuestamente el Dios bueno, porque ha puesto el orden, ha puesto una tierra firme en medio del océano caótico para posibilitar la vida. Pero está interesante esa cuestión. Dígame. Sí, señor, ahora mismo. Bueno, hasta mañana si Dios quiere.